La paz de Dios reina entre todos. ¿Sabías que el purgatorio por San Pío de Pietrelcina, sacerdote de dos mundos? Muchos santos han tenido enorme devoción por las almas del purgatorio. En esta devoción se distinguió el Santo Padre Pío de Pietrelcina. Él tuvo siempre una gran devoción por ellas. Las almas tuvieron siempre un lugar de privilegio en su vida espiritual. Él se recordaba siempre de ellas, no solo en sus oraciones cotidianas, sino sobre todo en la Santa Misa. Un día, conversando con algunos monjes que lo interrogaban justamente sobre la importancia de rezar por estas almas, el Padre Pío les dijo: «Sobre esta montaña», refiriéndose a San Giovanni Rotondo, «sube más almas que hombres y mujeres vivientes para asistir a mis misas y buscar mis oraciones». Si se piensa que en 52 años de vida en este convento que hizo el santo, fue visitado por millones de peregrinos provenientes de todas partes del mundo, la afirmación del Padre Pío nos deja impresionados. Si superaban grandemente a los vivos que venían de todas partes del mundo, es evidente que esas almas conocían bien el corazón del santo, ardiente en caridad y celo por la salvación. Todo se resume en esto: soy devorado del amor de Dios al prójimo. Después diría sobre sí mismo: qué cosa fea vivir de corazón. Él escribía en una carta: si sé que una persona está afligida, sea en el alma que en el cuerpo, qué cosa no haré frente al Señor para verla libre de sus males. De buena gana cargaría con tal de verla salvarse con todas sus aflicciones, ofreciendo a su favor los frutos de esos sufrimientos, si el Señor me lo permitiera. Amor por los que sufren. Qué gran amor que el Padre Pío tenía por el prójimo, tanto que a veces lo hacía enfermarse físicamente. Él deseaba y padecía por la salvación y la felicidad de los hermanos, a tal punto de tener que admitir: he sido vertiginosamente transportado a vivir por los hermanos, y por consecuencia beber y comer de sus dolores hasta la saciedad, tanto que voy irresistiblemente lamentando. Los hermanos que vivían con el Padre Pío asistían frecuentemente a fenómenos extraordinarios. Por ejemplo, una noche cuentan: en medio de la Segunda Guerra Mundial, después de la cena y el convento ya cerrado, los monjes sintieron algunas voces provenientes del ingreso al monasterio. Gritaban: «¡Viva el Padre Pío!». El superior de aquel tiempo, Padre Rafael de San Elías, llamó al monje de la portería, Fray Genaro de Liceto, y le encargó descender para informar de lo que estaba sucediendo en la puerta de ingreso y pedirle a las personas que habían entrado al convento a esas horas de por favor irse y retornar al otro día. El hermano Gerardo obedeció. Cuando llegó al corredor de ingreso, encontró todo en orden, todo oscuro, la puerta de ingreso bien cerrada con las 2 barras de metal que se usaban para ello bloqueando la puerta. Hizo entonces una breve inspección en los locales adyacentes y fue a informar al superior. Las voces habían sido oídas por todos y el superior permanecía perplejo, porque en ese tiempo se hablaba de trasladar al Padre Pío a otro convento y la población de San Giovanni Rotondo estaba alarmada y movilizada para impedirlo. Este intenso y ardiente amor no era solo para los hermanos de este mundo, sino también por aquellos pasados a la otra vida y siempre miembros de la familia de Dios. Sobre la base de la expresión que hemos citado poco antes: sube a esta montaña a participar en mis misas y a buscar mi oración más almas del purgatorio que aquellas de los vivos, podemos decir que él oraba y sufría continuamente por los vivos y por los muertos. Frecuentemente ese don suyo de estar entre dos mundos era de gran alivio para los que estaban junto a él, especialmente para los que estaban sufriendo el luto de haber perdido hace poco a una persona querida. Los hermanos que vivían con el Padre Pío asistían frecuentemente a fenómenos extraordinarios. Por ejemplo, una noche cuentan: en medio de la Segunda Guerra Mundial, después de la cena y el convento ya cerrado, los monjes sintieron algunas voces provenientes del ingreso al monasterio. Gritaban: «¡Viva el Padre Pío!».
El superior de aquel tiempo, padre Rafael de San Elías, llamó al monje de la portería, fray Genaro de Liceto, y le encargó descender para informar de lo que estaba sucediendo en la puerta de ingreso y pedirle a las personas que habían entrado al convento a esas horas de por favor irse y retornar al otro día. Las voces habían sido oídas por todos y el superior permanecía perplejo, porque en ese tiempo se hablaba de trasladar al Padre Pío a otro convento y la población de San Giovanni Rotondo estaba alarmada y movilizada para impedirlo. La mañana sucesiva el superior fue a hablar con Padre Pío, con quien tenía mucha confianza, y le contó lo que había sucedido la noche anterior, preguntándole si él había sentido las voces, casi gritos, como para ser escuchada por todo el monasterio. Padre Pío, casi sin dar mucha importancia a la cosa, con mucha calma, como si se tratase de la cosa más ordinaria y común del mundo, tranquilizó al superior, explicándole que las voces que había gritado «Viva Padre Pío» pertenecían a los soldados difuntos que habían venido a agradecerle por sus oraciones. Sufrimiento de las armas purgantes. Padre Pío, hombre de gran oración y de continuo sufrimiento, tenía el don de las estigmas, y ciertamente el don de penetrar a fondo en el misterio del sufrimiento de las armas del purgatorio. Se daba cuenta de la intensidad de esos sufrimientos. Un día un monje hermano suyo capuchino, no sacerdote, de la provincia religiosa de Foggia, fray Modestino de Pietrelcina, preguntó al Padre Pío: «Padre, ¿qué cosa piensa de las llamas del purgatorio?». El Padre Pío le contestó: «Si el Señor le permitiera a las almas del purgatorio pasar del fuego en el que están al fuego de esta tierra, sería para ella un alivio tal como pasar de agua hirviendo a agua fresca». El purgatorio era algo que Padre Pío conocía bien, y cuando hablaba de las almas sufrientes, no hablaba por haber sentido decir o por haberlo leído en los libros, sino por su experiencia personal. Junto a la conciencia del sufrimiento, también era consciente de las penas. Un día, fray José Longo de San Giovanni Rotondo, también hermano capuchino no sacerdote, fue a pedirle al Padre Pío su oración por una joven enferma que estaba inmovilizada en una silla y no podía caminar. La familia de la muchacha había insistido al monje pidiéndole esta cortesía. Fray José se arrodilló como siempre hacía, pero por distracción apoyó la rodilla en el pie llagado del Padre Pío, que por dolor casi grita. Luego de que el monje levantara su rodilla, el Padre Pío le dice muy mortificado: «Es como si hubiese hecho 10 años de purgatorio». Algunos días después, fray José fue a visitar a la familia de la muchacha para contarle que había cumplido con trasladar al Padre Pío su petición de oración y que él había rezado por ella. Allí se enteró que la muchacha había vuelto a caminar el mismo día en el que él se había arrodillado sobre los pies del santo Padre Pío. Una vez le preguntaron a Padre Pío: «Padre, ¿cómo puedo sufrir el purgatorio aquí en la tierra de modo de poder ir directamente al paraíso?». Y él respondió: «Aceptando todo de las manos de Dios, sufriendo todo con amor y agradecimiento. Solo así podemos pasar del hecho de la muerte directo al paraíso». Sufrimiento del Padre Pío. Otra vez le preguntaron: «Padre, ¿usted sufre también las penas del infierno?». Y él respondió: «Sí, naturalmente», y agregó: «Y también las penas del purgatorio. Créeme que las almas del purgatorio no sufren más que yo. En esto estoy seguro de no equivocarme». Consideremos lo que escribió Padre Pío en una carta a su profesor Padre Agustino de San Marco in Lamis, cuando habla de su alma inmensa: «En la oscura noche del espíritu, pero cargada de amor por Dios que no se deja encontrar». Entonces estoy en esta noche. Yo no sabré decir si me encuentro en el infierno o en el purgatorio. Los intervalos en los que hay un poco de luz en mi espíritu son así de fugaces, y mientras me pregunto por mi ser, me siento caer en esta cárcel tenebrosa. Instantáneamente pierdo la memoria de todos los favores generosos que el Señor ha tenido con mi alma. Testimonio de un profesor. Cuenta un profesor que durante la guerra había tenido que refugiarse en San Giovanni Rotondo.
que una noche del año 1943 se encontraba con Padre Pío, que llevaba el coro de la antigua capilla. Eran momentos de comunión y comunicación espiritual. El Padre enseñaba en el modo más dulce, humilde y penetrante. En sus palabras yo sentí de la manera más persuasiva al Espíritu Santo. Nos sentamos sobre una de las viejas bancas, en el punto en el que el largo corredor hacía ángulo con el otro lado que llevaba al coro. Esa noche trató dos puntos muy importantes en la vida interior, uno sobre mí, el otro sobre las almas del purgatorio. He podido constatar, meditando deductivamente, que él tiene un conocimiento claro de las almas y del estado de purgación después de la muerte, como de la duración de las penas que la divina voluntad asigna a cada uno y establece para sancionar las ofensas realizadas, hasta llegar a un estado de purificación absoluta y total, para dejar entrar a esas almas en el círculo de fuego de su divino amor, de la beatitud sin fin. El profesor, después de haber hablado del primer punto, de su estado de ánimo, de la perfección cristiana y de la libertad del hombre, pasado al segundo punto, dice: un día le encomendé el arma de un escritor que yo había seguido en mis lecturas juveniles. No agregando nada más, no le dije el nombre del escritor. Pero el Padre Pío sabía perfectamente a quién yo me refería. Se puso al rojo vivo, indignado, dolorido por aquel alma, a la cual no había faltado ayudas espirituales y oraciones. Después dice: ha amado demasiado a las criaturas. Y preguntándole yo, más con mi mirada que con las palabras, cuánto tiempo permanecería esa alma en el purgatorio, respondió: al menos 100 años. Después el Padre Pío agregó: es necesario rezar por las almas del purgatorio. No es fácil entender cuánto bien espiritual podemos recibir de ello, por vía de la gratitud que demuestran a los que le recuerdan en la tierra y rezan por ellas. Reflexionando sobre el tema, Padre Pío dice: es más agradable a Dios, tocar más su corazón, la oración del que sufre y del que sufriendo da gracias a Dios, y pide por el bien del prójimo. La oración de las almas del purgatorio es muy eficaz a los ojos de Dios, porque están en un estado de sufrimiento y de amor a Dios, al cual aspiran, y amor al prójimo, por el que rezan. Más de una vez el profesor ha sentido al Padre Pío expresarse en el sentido que el destino de un alma depende, si no del todo, de una gran parte de la disposición del espíritu y de los últimos instantes de su vida, de los extremos impulsos de fe y arrepentimiento que puede salvar un alma de un grave peligro de muerte espiritual. Decía el Padre Pío: te maravillarías de encontrarte en el paraíso almas que nunca te esperarías encontrarte allí. Años después, por el contrario, el profesor pide al Padre Pío de orar por el alma de una persona fallecida notoriamente, pero él responde: pero ya está muerto, como aludiendo que su alma se había ya perdido irremediablemente. El profesor le respondió: pero padre, para Dios no existe el tiempo, no hay un antes y un después. Su oración puede entrar en el orden de las condiciones puestas por Dios para que su alma no se pierda. El padre enrojeció mucho y con una sonrisa maravillosa cambió el tema. Santo Padre Pío, ruega por nosotros. La paz de Dios reine entre todos.